¿Alguna vez has sentido en el silencio de la noche como si Dios estuviera intentando hablarte, pero no sabías exactamente qué quería decirte? ¿Has notado esa inquietud suave en el pecho, como si algo dentro de ti estuviera intentando nacer, romperse, florecer? De eso quiero hablarte hoy. Y quizá esta sea la conversación espiritual que tu alma ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Y te pregunto ahora sin prisa, mirando directamente a tu espíritu, ¿y si este cambio que estás sintiendo no es confusión, sino Dios mismo anunciando el inicio de tu renacimiento espiritual? Porque llega un momento en la jornada de todo hijo de Dios en el que la conciencia ya no soporta vivir dentro de los viejos ciclos, de los viejos miedos, de los viejos patrones que se repiten una y otra vez. Es como si el Espíritu Santo soplara dentro de nosotros diciendo: «Hijo, despierta, ese tiempo ya terminó». Y cuando esa voz toca el alma, nada vuelve a ser igual. Puedes intentar ignorarlo, puedes querer volver a lo conocido, puedes fingir que nada está cambiando. Pero dentro de ti sabes que Dios comenzó una obra, y cuando Él la empieza, no se detiene hasta completarla. Quizá lo has sentido en los últimos días, esa sensación de que algo dentro de ti se está rompiendo. Pero no es destrucción, es liberación, no es dolor. Es señal de que Dios está moviendo algo. Cuando el Señor quiere sacarte de un ciclo antiguo, primero permite que ese ciclo te apriete, te incomode, te haga sentir que ya no perteneces a ese lugar. Es la forma en la que Él abre camino para que tu conciencia despierte. Él quita el falso confort para crear movimiento. Él quita el ruido para crear encuentro. Él quita lo viejo para revelar lo nuevo. Y si estás aquí hoy, escuchando mi voz, no creas que es casualidad. Dios no trabaja con coincidencias. Dios trabaja con propósito. Tal vez has estado orando últimamente pidiendo dirección, pidiendo claridad, pidiendo entender qué está sucediendo dentro de ti. Quizá incluso dijiste en lo profundo de tu corazón: «Señor, muéstrame qué hacer». Y este video es la respuesta. No porque yo tenga las respuestas, sino porque el Espíritu de Dios te trajo hasta aquí. Él siempre habla con quien está dispuesto a escuchar. Antes de continuar, quiero que respires hondo por un instante. Cierra los ojos si puedes. Siente la presencia. Siente el toque suave del Espíritu Santo entrando ahora en tu interior. Di en silencio: «Señor, despiértame». Cuando haces esta pequeña oración, Dios abre una brecha en tu alma para que la transformación pueda comenzar. Él ve tu deseo, Él ve tu búsqueda, Él ve tu dolor, y Él te honra por eso. Muchas personas piensan que el despertar espiritual empieza con luz, con paz, con revelaciones claras, pero en realidad casi siempre empieza con un extrañamiento, con esa sensación de que el alma ya no encaja donde antes encajaba, con esa impresión de estar viviendo en repetición, como si estuvieras atrapado en un ciclo que dejó de tener sentido. Y justamente ahí, en ese desajuste interno, comienza el renacimiento. Porque cuando Dios quiere elevarte, primero desmonta lo que tú creías ser. Él rompe al yo antiguo para revelar al ser espiritual que siempre estuvo dentro de ti. Por eso quiero que entiendas algo esencial. Esa presión interna que sientes no es castigo divino, es preparación divina. Esa ruptura que te asusta no es pérdida, es la puerta de tu despertar. Estás atravesando exactamente el tipo de proceso que transforma seres comunes en seres conscientes. Y todo esto forma parte de un plan mucho más grande de lo que imaginas. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a revelarte después explica por qué este renacimiento empezó justo ahora, y por qué Dios eligió este momento específico de tu vida para romper el viejo ciclo. Vamos a profundizar en eso juntos, y mientras abrimos este espacio sagrado juntos, quiero pedirte algo que no es solo un gesto, es un acto de fe. Si estás sintiendo este mover espiritual dentro de ti, si estas palabras están tocando tu corazón de un modo que no puedes explicar, entonces escribe aquí abajo en los comentarios tu petición de oración. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Dios honra a quien se expone, a quien abre el alma,
a quien dice, Señor, necesito tu mano ahora. Quiero que sepas que sí vamos a orar por ti. No es una frase vacía. Yo leo cada comentario, uno por uno, y oro por cada nombre. Oro por tu familia, por tu mente, por tu espíritu, por tu renacimiento, porque nadie atraviesa un proceso de despertar espiritual solo, y tú tampoco. Este es un lugar de amparo, de luz, de propósito. Y cuando tú escribes tu petición, no estás hablando conmigo, estás hablando con Dios a través de tu valentía. Déjalo escrito, aunque sea una palabra, aunque sea un ora por mí, porque ese pequeño paso abre una puerta espiritual que tal vez llevaba años cerrada. Y si sientes que tu corazón está acelerado o que tus ojos se llenan de lágrimas mientras escuchas esto, no te asustes. Esa es la presencia de Dios tocando tu espíritu, confirmando que este mensaje era para ti. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, quiero pedirte también que apoyes este mensaje de luz con un me gusta, no por números, sino porque cada like hace que este video llegue a alguien que en este mismo instante está pidiendo una señal a Dios, igual que tú lo hiciste. Ese es tu acto de servicio. Esa es tu forma de ser instrumento. Además, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, no para aumentar una comunidad, sino para que formes parte de un círculo de almas que están despertando juntas, que están aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo, que están rompiendo cadenas y entrando en la renovación que Dios preparó. Cada mensaje que comparto aquí es una guía, un recordatorio, una respuesta, y no quiero que pierdas ninguno, porque cada enseñanza está conectada con la siguiente. Tu renacimiento no es un evento, es un proceso, y Dios está guiando cada parte. Por eso, antes de avanzar con la revelación que viene a continuación, te dejo este llamado. Escribe tu petición de oración. Sé parte. Abre el corazón. Apoya este mensaje con un me gusta y suscríbete para caminar conmigo esta jornada de despertar día tras día. Porque lo que voy a compartir ahora es la pieza que faltaba para que entiendas por qué Dios está moviendo todo justo en este momento de tu vida y qué es lo que Él está preparando para ti en este renacimiento espiritual que ya comenzó. ¿Has sentido últimamente que algo dentro de ti está muriendo y al mismo tiempo otra parte comienza a abrir los ojos como si despertara por primera vez? Esta sensación no aparece por casualidad. Es un llamado profundo, un susurro espiritual que te dice que el ciclo que te sostuvo durante años ya no tiene el mismo peso, la misma forma, la misma vibración. Y aunque tu mente todavía intenta mantenerte en lo conocido, tu alma ya sabe que llegó la hora de romper la estructura vieja. Porque cuando Dios decide iniciar tu renacimiento, el cuerpo lo siente, la mente lo presiente, y la conciencia empieza a empujar hacia un nuevo nivel, aunque tú no entiendas completamente lo que está sucediendo. A veces este llamado llega como una inquietud sin explicación. Otras veces aparece como una sensación de vacío, como si nada que antes te satisfacía tuviera el mismo brillo. Y puede que incluso hayas notado que personas, lugares, rutinas y deseos que antes te sostenían ya no encajan con la persona que estás empezando a ser. Eso pasa porque Dios, en su infinita sabiduría, mueve cada pieza de tu vida para que te des cuenta de que el ciclo terminó. Él no te obliga, no te empuja, solo te muestra que continuar donde estás implicaría apagar tu propia luz, y tú, aunque a veces tengas miedo, sabes que esa luz no puede seguir escondida. El renacimiento de la conciencia no es un instante mágico, ni un evento repentino. Es un proceso sutil, pero poderoso, que empieza cuando una parte de ti ya no acepta vivir adormecido. Y es curioso cómo funciona. Primero se rompe el silencio interior. Luego las preguntas comienzan a surgir. Más tarde, el corazón empieza a pedir respuestas que no vienen del mundo, sino de lo alto. Porque Dios no solo te llama, Él te prepara, te despierta, te fortalece desde dentro. Es como si el Espíritu Santo colocara una mano sobre tu pecho y dijera, hijo, hija, levántate. Lo viejo ya no te pertenece, lo nuevo ya viene. Y sé que quizá en algunos momentos
sentiste que estabas perdiendo el control, que no comprendías por qué estabas más sensible, más introspectivo, más conectado a mensajes, señales, intuiciones, sueños y pensamientos que antes no tenían espacio en tu rutina. Pero quiero que entiendas algo que cambia todo. Cuando Dios inicia un nuevo ciclo en tu vida, primero desconecta tu alma de lo que ya no está en propósito. Eso puede doler, puede confundir, puede sacudir la estructura que sostenía tu identidad. Pero no es destrucción, es preparación divina. Es el terreno siendo removido para que tu espíritu renazca. Hay personas que pasan toda la vida sin percibir que Dios estaba llamando. Pero tú no. Tú sí lo estás escuchando. Tú sí sientes que algo profundo está en movimiento. Y aunque no tengas todas las respuestas, lo más importante es que estás despertando. Estás sintiendo la vibración de Dios tocando tu interior. Estás percibiendo que la vida normal que llevabas ya no sostiene tu alma. Eso es señal de madurez espiritual. Es la prueba de que tu conciencia está atravesando un umbral. Y una vez que atraviesas ese umbral, no hay regreso, porque el renacimiento no te devuelve a lo que eras. Te convierte en lo que fuiste creado para ser. Quiero que prestes atención a algo. Cuando Dios decide cerrar un ciclo, comienza a revelarte pequeñas señales de que el cambio es inevitable. Tal vez lo notaste en conversaciones que antes tolerabas, pero ahora te desgastan. Tal vez lo sentiste en lugares donde ya no vibras como antes. Tal vez lo viste en pensamientos que te invitan a dejar lo que siempre hiciste para entrar en algo completamente nuevo. Nada de eso es casualidad. Dios prepara tu terreno interno antes de darte el próximo paso. Él te guía desde dentro, como una luz silenciosa que ilumina tu camino, incluso cuando tú no estás seguro de hacia dónde caminar. Y es importante que entiendas que el renacimiento no viene para destruir tu identidad, sino para revelarla. Viene para devolverte la conexión con la presencia divina, con el propósito, con la esencia que perdiste intentando encajar en ciclos que ya no pertenecen a tu alma. Cuando Dios abre un nuevo tiempo, tu conciencia se expande, tu sensibilidad aumenta, tu percepción espiritual despierta, y las preguntas que antes te confundían comienzan a tener un significado más profundo. Es como si tu espíritu recordara algo que tu mente había olvidado. Tal vez te has estado preguntando, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento de mi vida siento que algo cambia? Y aunque esa respuesta será profundizada más adelante, quiero adelantarte algo. Dios no elige momentos cómodos. Él elige momentos perfectos. Y si estás sintiendo todo esto ahora, es porque tu espíritu está listo para romper el viejo ciclo y entrar en una dimensión más alta de conciencia, de propósito y de conexión divina. Si estás aquí, leyendo, escuchando, absorbiendo, escribe en los comentarios la palabra despierto o renazco o incluso Dios me está llamando si sientes eso dentro de ti. No es el pedido principal aún, pero quiero sentir tu presencia espiritual aquí conmigo antes de seguir, porque lo que viene ahora profundiza aún más el entendimiento de por qué este llamado te alcanzó justamente en este momento de tu vida y por qué no puedes ignorarlo. Desde el punto donde nos detuvimos, hay algo que necesito que escuches con el corazón abierto. Antes de que un renacimiento espiritual ocurra, siempre llega un colapso interno. No es un castigo, no es una falla, no es una señal de que perdiste el camino. Al contrario, es la evidencia más clara de que tu espíritu está despertando y que Dios está moviendo cada pieza dentro de ti para romper lo que ya no corresponde a tu propósito. Ese vacío que has sentido, esa pérdida de motivación que te sorprendió sin explicación lógica, ese cansancio emocional que aparece incluso cuando no has hecho nada físico, todo eso forma parte de un proceso divino que prepara tu alma para dejar ir una identidad que se volvió pequeña para la grandeza que estás destinado a vivir. Muchos creen que el despertar comienza con luz, pero la verdad es que casi siempre comienza con sombras. Sombras que revelan lo que ya no encaja, sombras que te hacen sentir que has cambiado por dentro, pero no sabes cómo explicarlo con palabras. Y es justamente
ese contraste interno lo que abre los ojos del alma. Porque mientras tu viejo yo lucha desesperadamente por sobrevivir, tu nuevo yo, ese que Dios está activando, intenta nacer con una fuerza que a veces te desconcierta. Es como si dos versiones de ti convivieran dentro del mismo cuerpo, una aferrada al pasado y otra intentando empujar hacia adelante. Ese colapso emocional que te visitó en los últimos meses, esa sensación de que algo no está bien, no aparece porque estás frágil, sino porque estás mudando de piel espiritual. Y aunque la mente humana interprete eso como confusión, el espíritu sabe que es alineación. La pérdida de motivación que te asustó no es señal de fracaso, es señal de que Dios está retirando de ti todo lo que no puede atravesar el nuevo ciclo. Él cierra puertas internas antes de abrirte caminos externos. Él silencia deseos que ya no corresponden a quien estás empezando a ser. Él derriba certezas antiguas para que puedas ver lo que nunca habías visto. Y quizá te has sentido desconectado, como si vivieras en una especie de pausa existencial, sin saber a dónde ir ni qué hacer. No te juzgues por eso. Todo renacimiento necesita un período de silencio, un espacio donde la antigua identidad se desmonta para que la nueva pueda tomar forma. Dios trabaja en la raíz, no en la superficie. Él no remodela la parte visible sin antes transformar lo invisible dentro de ti. Por eso, cuando la confusión espiritual aparece, no es señal de caos, es señal de que tu conciencia está expandiéndose más rápido de lo que tu mente puede comprender en este momento. Y eso es bueno. Eso significa crecimiento. Tal vez notaste también un cansancio extraño, como si el alma estuviera agotada aunque el cuerpo pareciera fuerte. Ese cansancio no es falta de energía física, es exceso de transiciones internas. Tu espíritu está soltando memorias, heridas, expectativas, patrones, ciclos. Tu sistema emocional está intentando reorganizarse en un nivel superior. Y cuando eso sucede, sientes como si todo estuviera volviéndose demasiado pesado. Pero ese peso es simplemente el peso de lo viejo siendo retirado. Comenta, siento el cambio, si esto tiene sentido para ti ahora. El dolor emocional durante este proceso es muchas veces el lenguaje del alma, intentando mostrarte que ya ha crecido más allá de ese lugar donde insististe en quedarte. Y ese dolor no te abandona hasta que lo reconoces. Aprieta, presiona, incomoda, porque es un portal. Un portal que solo se abre cuando entiendes que no hay retorno a tu versión antigua. Y cuanto más intentas volver, más duele. Cuanto más intentas ignorarlo, más insiste el universo. Dios no permite que habites un espacio más pequeño que tu propia evolución. Y por eso, en los momentos más difíciles, sientes como si estuvieras quebrándote. Pero la verdad es que no estás quebrándote, estás haciendo espacio. Te estás abriendo para nacer de nuevo. Te estás derrumbando donde necesitas, para levantarte donde Dios te llamó. Dios nunca destruye sin reconstruir. Él nunca permite una caída sin tener preparada una ascensión. Y ese colapso interno que vienes sintiendo es exactamente lo que antecede la revelación, la claridad, la luz y el fortalecimiento del espíritu. Muchas personas llegan a esta etapa y creen que están retrocediendo. Pero tú, que estás aquí ahora, necesitas saber esto. Retroceso no es cuando todo parece desmoronarse. Retroceso es cuando insistes en seguir igual. Lo que estás viviendo es movimiento, es transición. Es lo viejo intentando resistir mientras lo nuevo insiste en nacer. Escribe, yo avanzo, si esto está tocando algo dentro de ti. Y existe una capa más profunda de este despertar a través del dolor que quiero explicarte, porque sin ella no entenderás lo que está a punto de suceder en tu renacimiento espiritual. Y ahora que ya entendiste por qué la ruptura interna es necesaria para que tu espíritu renazca, es momento de mirar algo aún más profundo, el enemigo invisible, esa fuerza silenciosa que te mantiene atrapado en ciclos que ya no corresponden a tu propósito. Y no estoy hablando de personas, ni de situaciones, ni de energías externas. Estoy hablando de algo mucho más íntimo, más sutil.
Más peligroso, la mente condicionada. Esa parte de ti que aprendió a sobrevivir, pero nunca aprendió a despertar, porque tu alma quiere avanzar, pero tu mente quiere quedarse. Tu espíritu siente el llamado de Dios, pero tu mente teme escucharlo. Tu conciencia intenta expandirse, pero tus pensamientos antiguos repiten todos los días que es más seguro quedarte igual. Y es justamente ahí donde vive ese enemigo silencioso, en las creencias que cargaste durante años sin cuestionar, en los miedos que heredaste, en los patrones que aprendiste antes siquiera de saber quién eras. Ese es el verdadero obstáculo del despertar espiritual. La mente condicionada funciona como un software antiguo, programado para mantener todo predecible, repetitivo, conocido. Ella no sabe lidiar con lo nuevo, porque lo nuevo rompe el control, rompe la lógica, rompe la zona de confort. Y cuando empiezas a despertar espiritualmente, cuando comienzas a sentir la presencia de Dios moviendo cosas dentro de ti, la mente entra en pánico. Intenta convencerte de que es peligroso cambiar, de que es arriesgado confiar, de que estás exagerando al sentir lo que estás sintiendo. Y ahí comienzan las autosabotajes internas, pensamientos como «esto es cosa mía», «no va a funcionar», «mejor después», «es solo una fase», «estoy imaginando cosas». Pero quiero que entiendas algo con total claridad. El ciclo no se repite solo. Es tu mente quien lo mantiene vivo. Es tu mente la que insiste en volver al pasado, la que teme perder lo conocido, la que crea justificaciones para postergar tu transformación. Y lo más profundo es que, muchas veces, ni siquiera eres tú pensando, es la programación antigua repitiéndose automáticamente, como un eco del pasado que insiste en habitar tu presente. Por eso, cuando estás a punto de romper un ciclo, es común sentir resistencia interna. Es común sentir miedo, dudas, confusión. Es común escuchar una voz dentro de ti diciéndote que no vas a poder, que no estás listo, que no es el momento. Pero esa voz no es la voz de Dios. Es la voz del condicionamiento. Y cuanto más te acercas a lo nuevo, más fuerte grita ese condicionamiento, porque sabe que dejará de existir cuando tu espíritu tome el control. Y no se trata de debilidad ni de falta de fe. Se trata del funcionamiento natural de la mente humana, que por instinto teme lo desconocido. La mente fue creada para proteger, pero cuando no está iluminada por la conciencia espiritual, protege incluso aquello que te lastima. Prefiere el dolor familiar a la libertad desconocida. Comenta «lo reconozco» si esto está teniendo sentido para ti. Y quiero que percibas cómo actúa este enemigo invisible. Te distrae justo cuando estás a punto de escuchar una verdad que liberaría tu alma. Te hace procrastinar aquello que te acercaría a tu propósito. Crea barreras emocionales para que no sientas la presencia de Dios con profundidad. Te hace creer que lo que vives es normal, cuando en realidad es solo repetición. Repetición de creencias antiguas, de miedos antiguos, de inseguridades antiguas, de dolores convertidos en hábitos. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? La mente condicionada intenta convencerte de que esas repeticiones son quien tú eres. Pero eso es mentira. Esa no es tu esencia, no es tu alma. Es solo tu yo antiguo intentando sobrevivir, mientras tu yo espiritual, el yo consciente, alineado, está despierto, intenta nacer. Y esa batalla silenciosa crea el conflicto que sientes, ganas de cambiar y miedo de cambiar, deseo de avanzar e impulso de retroceder, luz llamando y sombra reteniendo. Pero algo poderoso está sucediendo ahora. El hecho de que estés escuchando esto, de que estés consciente de esta lucha interna, de que estés reconociendo estas programaciones, significa que tu conciencia ya está superando el condicionamiento. Significa que el enemigo invisible está siendo expuesto por la luz. Significa que estás dejando de ser controlado automáticamente por patrones antiguos y comenzando a percibir que existe un yo mayor dentro de ti, un yo guiado por Dios y no por la repetición. Y este proceso de reconocer al enemigo invisible es fundamental, porque nadie despierta de verdad mientras cree que sus límites son naturales. Cuando percibes que tus miedos fueron enseñados, que tus creencias fueron implantadas,
que tus ciclos fueron condicionados, entonces tienes el poder de romperlos, porque solo se rompe lo que se ve. Y ahora estás viendo. Estás reconociendo lo que antes operaba en las sombras de tu mente. Y lo más importante de todo es saber que esta batalla no es el final, es el comienzo. Ahora que identificaste a este enemigo interno, ahora que viste cómo actúa, ahora que sentiste cómo te retiene, estás listo para entrar en la próxima etapa del despertar espiritual. Y en el próximo tramo, vamos a profundizar exactamente lo que sucede cuando la conciencia finalmente toma el control y el ciclo viejo comienza a desmoronarse por completo. Si esto está resonando dentro de ti, si estás sintiendo este reconocimiento interior, escribe "veo" o "despierto" en los comentarios para que yo sepa que estás aquí, presente, consciente y listo para avanzar. Y ahora que ya entendiste cómo la mente condicionada intenta retenerte en el ciclo viejo, es hora de entrar en algo que marca un antes y un después en toda jornada espiritual, la primera revelación. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti hace clic, un chasquido interno, un despertar súbito que no tiene explicación lógica, pero que tu alma reconoce de inmediato. Es como si, durante años, algo dentro de ti hubiera permanecido dormido y de repente abriera los ojos. No es un pensamiento, no es una emoción, no es una idea. Es un recuerdo espiritual, un reconocimiento íntimo, un yo soy que surge desde lo más profundo, como una chispa que finalmente se enciende. Ese instante no siempre viene con luz y paz. A veces se siente como un pequeño choque, como si algo se deslizara por tu corazón. Otras veces se manifiesta como una certeza repentina, algo que simplemente sabes sin poder explicar. Y otras, aparece como una sensación de despertar profundo, como si te hubiesen quitado una venda de los ojos. Es la revelación de que el ciclo que te sostenía ya no te pertenece, de que la versión que fuiste se queda pequeña frente a la versión que está emergiendo. Muchos lo describen como salir de una piel antigua, como romper una cáscara que te había protegido, pero que ahora te aprieta y te limita. Y quiero que imagines esto, una cáscara que empieza a quebrarse, no porque te estés destruyendo, sino porque estás creciendo, porque estás expandiendo tu conciencia más allá de lo que esa estructura podía contener. Y por eso te digo, con toda la fuerza espiritual que esto carga, tú no te estás rompiendo, tú te estás revelando. Estás retirando capas que no eran tuyas, capas colocadas por miedo, por creencias antiguas, por expectativas externas, por heridas que moldearon tu percepción del mundo. Y cuando esas capas comienzan a caer, te asustas porque nunca habías visto tu verdadero rostro espiritual. Pero siempre estuvo ahí, simplemente dormido. La primera revelación funciona como un espejo que no muestra tu rostro físico, sino tu esencia espiritual. Y cuando te miras ahí a veces duele porque ves partes de ti que estuvieron enterradas durante años. Ves tu verdad, ves lo que negaste, ves tu potencial y tus sombras, ves aquello que Dios siempre colocó en ti, pero que intentaste esconder para encajar en ciclos que no fueron hechos para tu espíritu. Y este espejo no juzga, revela, ilumina, despierta, libera. Y cuando esa revelación ocurre, algo profundo cambia dentro de ti. Las mismas cosas ya no te convencen. Los mismos patrones ya no te sirven. Los mismos miedos ya no te dominan como antes. Es como si una luz interna hubiera sido encendida, y aunque intentes apagarla, no se apaga. Porque no fuiste tú quien la encendió, fue Dios. Es Él quien despierta lo que estaba dormido. Es Él quien sopla vida en lo que parecía apagado. Es Él quien revela quién eres realmente. Y quizá ya hayas sentido ese momento sin darte cuenta. Tal vez fue mientras caminabas a solas, o mientras llorabas en silencio, o durante una oración en la que no sabías exactamente qué pedir. Tal vez fue en aquella madrugada en la que sentiste la presencia de algo más grande, algo que no viste con los ojos, pero reconociste con el alma. Ese es el chispazo interno. Ese es el inicio del renacimiento espiritual.
Y muchas veces ocurre incluso antes de que puedas entender lo que estás viviendo. Esa revelación hace que mires la vida como si estuvieras viendo a través de un velo que fue levantado. Las cosas pequeñas cobran significado. Las señales empiezan a aparecer con más fuerza. Las coincidencias dejan de ser coincidencias. Las palabras que antes pasaban desapercibidas ahora te tocan profundamente. Los encuentros parecen tener mensaje. Los pensamientos cambian de lugar. Los sentimientos se vuelven más sensibles. Y comienzas a darte cuenta de que estás viendo el mundo como si fuera la primera vez. Y es en esta fase cuando muchas personas se confunden, porque piensan que están perdiendo el control. Pero en realidad es todo lo contrario. Eres tú quien está empezando a recuperar el control de tu propia alma. La revelación no te quita el suelo. Te muestra el suelo correcto donde debes pisar. No te aleja de quien eres. Te acerca a lo que Dios planeó que fueras desde el principio. Quiero que recuerdes algo cada vez que sientas que estás cambiando más rápido de lo que entiendes. Esto no es una ruptura, es un nacimiento. No es un caos, es una transición. No es un final, es una apertura. Y aunque todavía haya partes de ti que se resisten, esas partes no están luchando contra el mundo. Están luchando contra la luz que está brillando dentro de ti. Y esa luz, una vez encendida, no se apaga, se expande. Si estás leyendo esto y sientes en el pecho esa mezcla de miedo, reconocimiento y alivio, escribe la palabra revelo o despierto más, porque eso significa que tu alma ya comenzó a ver lo que estaba dormido. Y es exactamente ahí donde entra la próxima parte de nuestro despertar. Y ahora que ya comprendiste la revelación, ese abrir de ojos interior que te muestra quién eres más allá de lo que habías aprendido a hacer, necesitamos entrar en algo que muy pocas personas entienden con profundidad: los mecanismos del universo. Porque nada de lo que vives es aleatorio. Ningún ciclo se repite por casualidad. Ninguna situación regresa sin motivo. Existe una arquitectura espiritual y mental guiando cada experiencia, cada patrón, cada repetición. Y cuando entiendes esa estructura, todo cambia. De repente, lo que parecía dolor se transforma en mensaje. Lo que parecía confusión se transforma en dirección. Lo que parecía caos se transforma en código. Y quiero comenzar explicándote algo fundamental. Es tu conciencia la que crea los ciclos que después necesitas romper. Y esto no es misticismo, es ciencia y espiritualidad trabajando juntas. Dentro de tu cerebro existe una estructura llamada Sistema de Activación Reticular, el famoso RAS. Funciona como un filtro, decidiendo qué percibes y qué ignoras. Y ese filtro es programado por las creencias que tienes, por los traumas que viviste, por las emociones que guardaste y principalmente por la identidad que crees que tienes. En otras palabras, el RAS te muestra aquello que confirma tu visión interna. Si crees que no eres amado, te muestra situaciones que refuerzan esa creencia. Si cargas la herida del rechazo, destaca todas las microrrechazos a tu alrededor. Si crees que no mereces algo grande, hace que no veas las oportunidades. Si piensas en pequeño, te mantiene pequeño. Y aquí está el puente con el despertar espiritual. Cuando la conciencia cambia, el filtro cambia. Cuando tu vibración se eleva, cuando comienzas a sentir el llamado de Dios, cuando el espíritu despierta, tu sistema mente-cuerpo entra en conflicto con el RAS antiguo. Tu conciencia quiere expandirse, pero tu filtro mental sigue limitado por el pasado. Por eso sientes incomodidad, extrañeza, confusión, sensación de repetición. No es que tu vida no esté avanzando, es que lo que está avanzando es tu alma, pero lo que se repite es tu filtro mental, y el universo en su perfección divina usa esa repetición como herramienta, porque el universo repite lo que tú todavía no has comprendido, no para castigarte, no para probarte, sino para enseñarte. Cada ciclo que vuelve trae una información que aún no viste por completo, una emoción que no has sanado, una creencia que no has deshecho, una herida que no has reconocido, una verdad que todavía no has asumido. Es como un espejo espiritual que aparece una y otra vez
hasta que finalmente logras ver tu propio reflejo sin distorsiones. Y este mecanismo se vuelve aún más poderoso cuando comprendemos el lenguaje energético del universo. Todo emite vibración, pensamientos, palabras, memorias, emociones. Cada vibración crea una frecuencia. Cada frecuencia atrae una experiencia correspondiente. No porque exista un destino rígido, sino porque tu energía actúa como un imán silencioso. Y por mucho que desees algo nuevo, si tu vibración sigue sintonizada con lo viejo, el universo te devuelve lo viejo, no por resistencia, sino por armonía. La verdad es que la vida externa solo cambia cuando la frecuencia interna cambia primero. Y este proceso es tan sutil que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están vibrando exactamente aquello que quieren dejar atrás. Siguen con miedo, pero quieren valentía. Siguen carentes, pero quieren amor. Siguen atrapadas en el pasado, pero quieren futuro. Siguen resentidas, pero quieren paz. No hay juicio en esto, solo una realidad espiritual. Solo puedes atraer aquello con lo que estás alineado. Y cuando Dios inicia tu proceso de renacimiento, empieza justamente por ahí. Él toca todo lo que dentro de ti está vibrando por debajo de lo que estás destinado a vivir. Saca a la superficie memorias, situaciones, sensaciones y señales que funcionan como alertas vibracionales. Te muestra lo que necesita ser visto. Repite lo que necesita ser comprendido. Intensifica aquello que insististe en ignorar, no para herirte, sino para ajustar tu frecuencia a un nivel más alto. Por eso, cuando comienzas a despertar espiritualmente, percibes que la vida se vuelve más simbólica. Empiezas a notar patrones, números repetidos, palabras que se repiten, encuentros inesperados, sueños vívidos, sensaciones de déjà vu, intuiciones más fuertes. Todo eso es el lenguaje energético del universo hablando con tu conciencia. Es Dios guiándote a través de señales que pasan desapercibidas para quien aún está dormido, pero que se vuelven evidentes para quien está renaciendo. Y lo más profundo de todo esto es que, conforme tu conciencia se expande, comienzas a darte cuenta de que los ciclos nunca fueron tus enemigos, fueron tus maestros. Cada repetición fue una lección, cada bloqueo fue un portal, cada dolor fue una puerta que te llevaba al siguiente nivel del despertar. Y ahora, que estás viendo todo con más claridad, empiezas a entender que nada fue desperdicio. Todo fue preparación. Quiero que percibas algo ahora, si en este momento existe un ciclo insistente en tu vida, emocional, espiritual, mental o incluso relacional. Eso significa que hay una revelación que todavía no has visto por completo. Y en lugar de culparte, de juzgarte o de sentirte atrasado, mira ese ciclo como un mapa. Un mapa que señala una parte de ti que pide luz, conciencia y liberación. Escribe, lo veo ahora, si esto está iluminando algo dentro de ti. Y esta comprensión es crucial, porque en el próximo paso de tu despertar vamos a entrar en el punto más transformador. El momento en que la conciencia despierta toma el mando, y el universo comienza a responder a ese nuevo nivel de una manera completamente diferente. Y ahora que ya entendiste cómo el universo repite lo que tu conciencia aún no ha visto, necesito que prestes mucha atención, porque entramos en una de las partes más fascinantes de todo este proceso, las señales de la ruptura, esos códigos espirituales que empiezan a aparecer cuando el ciclo viejo está llegando a su fin. Estas señales no son aleatorias, no son casualidad, no son imaginación. Son el idioma del universo hablándote directamente. Y cuanto más despierta está tu conciencia, más fuertes, más evidentes y más repetitivas se vuelven esas señales. Es casi como si Dios susurrara dentro de ti. Pon atención. Te estoy preparando. La primera señal que casi siempre aparece es la falta de interés por antiguos hábitos, incluso aquellos que antes te daban placer, consuelo o distracción. De repente, algo que te encantaba ya no tiene sabor. Personas con las que podías hablar durante horas ahora te parecen lejanas. Rutinas que repetías automáticamente
comienzan a perder sentido. No es rechazo, es desconexión vibracional. Tu alma se está separando de aquello que ya no corresponde a tu nueva frecuencia. Y aunque tu mente no entienda por qué, tu espíritu sabe que ya no hay vida en esos lugares internos. Es como si un velo se levantara y te mostrara que ese antiguo hábito era solo una capa, una fuga, una anestesia. Lo suelto. Escribe esto si estás sintiendo esta primera señal. Otra señal extremadamente poderosa son los sueños intensos. Cuando estás en proceso de ruptura espiritual, el inconsciente se abre como una puerta entre mundos. Empiezas a soñar con personas que marcaron tu trayectoria, con lugares que nunca visitaste, con símbolos cargados de significado, con sensaciones tan reales que despiertas con el corazón acelerado. Muchos de esos sueños son mensajes codificados, maneras en que tu alma intenta mostrarte lo que tu mente no está consiguiendo comprender despierta. Sueños con agua, puertas, caídas, ascensos, vuelos, casas antiguas, familiares, espejos, todos tienen un significado en el despertar. Son el espejo emocional de la transición que estás viviendo. Y casi siempre, durante esta fase, notas otro fenómeno: personas que se alejan. Y no hablo solo de alejamientos bruscos. A veces es una distancia silenciosa. La conversación fluye menos. El vínculo se diluye. La energía ya no encaja. Eso no significa pérdida. Significa ajuste vibracional. Cuando tu alma cambia de frecuencia, las personas que no están listas para acompañarte simplemente se apartan. No porque sean malas, sino porque Dios está realineando tu camino. Él quita a quien no te serviría en el nuevo ciclo para abrir espacio a quien formará parte de tu expansión. Este alejamiento duele, pero libera. Y cuando entiendes que no es abandono, sino protección divina, el corazón encuentra paz. Y entonces vienen las sincronicidades repetidas, números iguales que aparecen todo el tiempo. 11, 11, 222, 333. Palabras que se repiten, canciones que te persiguen, encuentros casuales con personas que te dicen exactamente lo que necesitabas escuchar. Pequeñas coincidencias tan precisas que, en el fondo del alma, sabes que no son coincidencia. Estos son los signos más claros de que el universo te está guiando. Las sincronicidades son como flechas luminosas que dicen: sigue por aquí, vas por el camino correcto. Cuando esto comienza a ocurrir con frecuencia, significa que tu vibración está cambiando y que el universo está respondiendo a tu energía de una forma más directa, más nítida, más sincronizada. Todo está siendo orquestado para tu transición. Otro signo importante es la sensación de fin de fase. Es como si sintieras dentro del pecho que un capítulo está terminando, aunque nada concreto haya sucedido. Percibes que te estás despidiendo de una versión antigua de ti mismo, incluso sin saber exactamente cuál será la nueva. Es una sensación de umbral, de frontera energética, una mezcla de nostalgia y alivio, una certeza suave de que estás cerrando un ciclo profundo, emocional, espiritual, psicológico. Muchas veces esa sensación viene acompañada de una leve tristeza, pero también de una paz misteriosa. Esto sucede porque el espíritu ya sabe que está cerrando puertas internas, incluso antes de cerrar las externas. Y hay un detalle muy importante. Cuando el universo quiere mostrarte que la ruptura está cerca, comienza a incomodar lo que antes era cómodo. Cosas que tolerabas empiezan a irritarte. Situaciones que aceptabas sin pensar ahora te pesan. Palabras que antes no te afectaban ahora te atraviesan. Esto ocurre porque, para que dejes un ciclo, necesitas dejar de vibrar como él. Y ese cambio vibracional crea incomodidad. Esa incomodidad es la prueba viva de que tu alma está creciendo. Además, muchos comienzan a sentir un aumento en la sensibilidad energética. Empiezas a percibir mejor las vibraciones de las personas, el clima emocional de los ambientes, la verdad detrás de las palabras. Tu cuerpo reacciona diferente, la intuición se eleva, la empatía aumenta, y al mismo tiempo, tu alma se vuelve selectiva, no por arrogancia, sino por pureza vibracional.
Sientes cuando la energía combina contigo y cuando ya no combina más. Y algo mágico ocurre en esta etapa. Incluso sin entender completamente lo que está pasando, sientes que estás siendo guiado, protegido y conducido. Es como si una mano invisible estuviera organizando tu camino, apartándote discretamente de las situaciones que ya no te sirven y acercándote a las que tendrán sentido en el próximo ciclo. Escribe "lo siento" si conectas con esta sensación. Y hay otro detalle. Cuando el ciclo viejo está terminando, comienzan a aparecer avisos internos. No son pensamientos, no son emociones, son percepciones, mensajes suaves que surgen en la mente como un soplo. Esto ya no. Aquí ya no perteneces. Suéltalo. Avanza. Estas frases internas no son fruto de la imaginación, son el lenguaje del alma iluminada por la conciencia, son la forma en que Dios te prepara para el paso siguiente. Y estos signos, desinterés, sueños, alejamientos, sincronicidades, intuiciones, incomodidades, sensibilidad, son solo el comienzo. Son la superficie de lo que está siendo transformado dentro de ti. Y ahora que ya aprendiste a identificar estos signos, necesitamos entrar en la siguiente etapa, la más profunda de todas, el momento en que comienzas a decodificarlos, no solo a percibirlos. Pero antes de continuar, si algo de todo esto resonó dentro de tu corazón, escribe aquí abajo la palabra "lo veo" o "yo siento los señales", para que puedas sentir tu presencia espiritual mientras seguimos este camino juntos. Y ahora que ya reconociste los signos de la ruptura, necesitamos entrar en una parte esencial de tu despertar, el decodificador, el momento en que dejas de solo sentir el movimiento espiritual y pasas a comprenderlo, interpretarlo y dialogar con él. Porque percibir señales es un paso, pero decodificarlas es otro completamente distinto, y es exactamente aquí donde muchos se pierden. Sienten que algo está cambiando, sienten que algo están haciendo, sienten que Dios está moviendo piezas dentro de ellos, pero no saben interpretarlo. No saben qué parte es intuición, qué parte es miedo, qué parte es dirección divina y qué parte es condicionamiento antiguo resistiendo. Y por eso existe este momento en el despertar espiritual, el momento de claridad, el momento del "ahora entiendo", el momento en que finalmente comprendes que el renacimiento no sucede de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y para eso, necesitas hacer preguntas profundas, preguntas que iluminan, preguntas que abren caminos dentro de tu propia conciencia. Son preguntas que no vienen de la mente lógica, sino del alma despierta. Funcionan como llaves espirituales que desbloquean puertas internas, puertas que quizá nunca antes habías abierto. La primera pregunta es ¿qué estoy resistiendo? Y quiero que realmente pares y dejes que esta pregunta entre. Porque toda ruptura espiritual comienza donde existe resistencia. Aquello que evitas mirar es justamente lo que más necesita ser visto. Aquello que pospones es lo que más te llama. Aquello que te incomoda es lo que más revela tu transición. La resistencia es siempre un signo de nacimiento. Lo que duele, lo que pesa, lo que estresa, lo que te provoca, lo que despierta ansiedad, no son enemigos, son portales. Portales que te muestran lo que estás aferrando con fuerza, incluso cuando ya dejó de pertenecer a tu alma. Si al leer esto algo apretó en tu pecho, simplemente di en silencio: lo reconozco. La segunda pregunta es, ¿qué ya no tiene sentido para mí? Esta es la pregunta que define el cierre de un ciclo. Cuando algo pierde significado, pierde vibración. Cuando pierde vibración, ya pierde función. Y cuando pierde función, pierde lugar en tu vida. Te das cuenta poco a poco. La conversación que antes te nutría, ahora te cansa. El ambiente que antes era rutina, ahora se siente pesado. El hábito que antes te distraía, ahora parece vacío. El alma siempre se adelanta a la mente. Sabe antes, siente antes, suelta antes. Y cuando algo deja de vibrar, es porque ese capítulo ya cumplió su propósito. No luches por mantener vivo lo que tu alma ya dejó morir.
La falta de sentido es una de las formas más amorosas que el universo tiene para decirte, esto ya no es tuyo. La tercera pregunta es, ¿qué versión de mí está intentando nacer? Y esta es la pregunta más poderosa de todas, porque te saca del pasado y te coloca directamente en tu futuro espiritual. Te obliga a mirar hacia adentro, no como fuiste, sino como te estás convirtiendo. Esa nueva versión, más consciente, más intuitiva, más sensible, más alineada, ya está dando señales de vida. La sientes cuando empiezas a pensar de manera diferente, cuando percibes cosas que antes ignorabas, cuando empiezas a decir no, donde antes decías sí, cuando comienzas a alejarte de energías que ya no conversan contigo. Esa versión nueva es tu renacimiento, es tu expansión, es tu alma tomando el comando del cuerpo y de la mente. Escribe «Yo nazco» si sientes esta versión emergiendo dentro de ti. Y para que estas preguntas no se pierdan, para que este proceso no se diluya, existe una práctica espiritual simple, pero profunda, que transforma completamente la forma en que atraviesas el despertar, el diario de la ruptura. No es un diario común, no es para escribir cualquier cosa. Es un espacio sagrado, un campo energético donde registras todo lo que se está moviendo dentro de ti. Es donde colocas las respuestas de estas tres preguntas. Es donde escribes tus signos, tus sincronicidades, tus percepciones, tus cambios, tus incomodidades, tus sueños, tus intuiciones. Cuando escribes, anclas la revelación en lo físico. Materializas la conciencia. El diario de la ruptura funciona como un espejo evolutivo. Al principio, escribes sin entender muy bien lo que está pasando, pero con el pasar de los días, comienzas a ver patrones. Empiezas a percibir que ciertas situaciones regresan, que ciertos pensamientos se repiten, que ciertas emociones se intensifican, y cada repetición no es coincidencia, es mensaje. Es el universo diciendo, mira esto otra vez, aquí hay algo. Además, cuando escribes quitas el peso de la mente. La energía que estaba atrapada comienza a circular. La confusión se organiza, la intuición sube, y aquello que parecía nebuloso de repente se vuelve claro. Y no importa si escribes una página entera o solo una frase por día. Lo que importa es el movimiento. Es el acto de colocarte frente a tu propia alma con honestidad. Escribir es abrir la puerta. Escribir es iluminar. Escribir es despertar. Y cuanto más registras, más percibes que tu renacimiento espiritual no es una teoría, es un proceso real, vivo, palpitante, ocurriendo dentro de ti. Y hay un detalle aún más profundo. Cuando te permites mirar estas respuestas, cuando te permites escuchar a tu propia alma, el universo comienza a responder más rápido, alinea los signos, intensifica las sincronicidades, abre puertas, cierra otras, confirma todo aquello que estás percibiendo. Porque cuando escribes, te posicionas vibracionalmente, le dices al universo, estoy listo para ver. Y cuando estás listo para ver, el universo muestra. Todo esto forma parte, no del final, sino de la preparación. Porque ahora que comenzaste a decodificar tus señales internas, estamos a punto de entrar en la fase en la que confrontas el mayor error que desactiva el despertar. Y esta parte es decisiva. Si en algún momento, mientras leías esto, sentiste claridad, alivio o reconocimiento, escribe suavemente aquí abajo, lo entiendo, o yo despierto más, para que puedas sentir tu energía presente mientras continuamos esta jornada. Y ahora, después de aprender a decodificar tus señales internas, necesitamos entrar en una de las partes más delicadas y al mismo tiempo más poderosas de todo el despertar espiritual, el error que te mantiene atrapado en el ciclo antiguo. Y ese error no tiene nada que ver con fracaso, ni con falta de fe, ni con incapacidad espiritual. Tiene que ver con interpretación. Tiene que ver con la forma en que entiendes, o no entiendes, el dolor que surge durante tu transformación. Porque la mayoría de las personas cree que, cuando duele, es porque están retrocediendo. Cuando todo se desorganiza,
piensan que perdieron el control. Cuando el corazón aprieta, concluyen que están haciendo algo mal, pero eso es un equívoco profundo. El dolor del despertar es natural, es parte del proceso. No es castigo, no es señal de retroceso, no es un aviso de que deberías volver atrás. Es simplemente el grito del alma liberándose de todo lo que ya no resuena con la nueva vibración que están haciendo dentro de ti. Es como si la antigua versión de ti, esa que vivió años repitiendo patrones, tolerando lo intolerable, callando lo que dolía, disimulando heridas, funcionando desde el miedo, estuviera siendo retirada por dentro, capa por capa, y arrancar algo que estuvo aferrado a ti por tanto tiempo, duele. Duele porque soltar duele. Duele porque cambiar duele. Duele porque crecer duele. Pero ese dolor no es destrucción. Es expansión. Es apertura. Es paso. Y quiero que imagines algo. Cuando una serpiente muda de piel, cuando una semilla rompe su cáscara, cuando un pájaro está listo para quebrar el huevo, existe un momento de tensión, un momento de presión interna, un momento en que parece que todo está demasiado apretado, demasiado pesado, demasiado intenso. Ese momento no es retroceso, es nacimiento. Lo mismo sucede contigo. Cuando tu alma empuja hacia adelante, tu viejo yo empuja hacia atrás, y ese choque genera dolor. Pero no es un dolor que te derrumba, es un dolor que te transforma. El error más común, y quizá tú también lo cometiste alguna vez, es intentar volver atrás cuando aparece el dolor. Volver al hábito antiguo porque el nuevo da miedo. Volver a la relación desgastada porque la soledad asusta. Volver a silenciar la intuición porque la verdad incomoda. Volver al ciclo viejo solo porque es familiar. Pero cada vez que intentas regresar a tu yo antiguo, el alma empieza a gritar. No con palabras, sino con señales. Ansiedad, angustia, peso, irritación, sensación de ahogo, falta de sentido. Estos no son síntomas de retroceso, son síntomas de resistencia. El dolor solo aprieta cuando intentas encajar en un espacio que tu alma ya superó. La incomodidad solo aumenta cuando insistes en permanecer en una vibración que ya no pertenece a la persona en la que te estás convirtiendo. Y ese grito interno no es una amenaza, es una señal. Es tu alma diciendo, no te traiciones, no regreses, no apagues lo que ya despertó, no reduzcas tu luz para encajar en un lugar donde ya no hay aire para ti. Otro error común es la fuga emocional. Cuando algo empieza a cambiar dentro de ti, cuando la conciencia se expande, cuando la verdad interna empieza a aparecer, la mente condicionada intenta protegerse huyendo, buscando distracciones, ocupándose demasiado, fingiendo que nada está pasando, ignorando señales, entrando en automático. Pero toda fuga es temporal, porque tú puedes distraerte del alma, pero el alma nunca se distrae de ti. Siempre vuelve, siempre llama, siempre trae de regreso aquello que intentaste evitar. Escribe, yo siento ese llamado, si esto resonó en ti. Otro error, la negación. Decirte a ti mismo que todo está bien, cuando claramente no lo está. Fingir que cambiaste cuando nada cambió. Decir que olvidaste cuando el corazón aún guarda. Creer que no duele cuando tu cuerpo entero dice otra cosa. La negación no protege, pospone. Y lo que se pospone siempre regresa más fuerte porque necesita ser visto, sentido, atravesado. Negar el despertar no lo detiene. Solo lo hace más intenso cuando finalmente llega. Y existe un tercer error, uno de los más fuertes, el apego al pasado. El apego a lo que eras, a lo que conocías, a lo que te daba seguridad. El apego a las versiones antiguas de ti mismo, incluso cuando ya no te representan. El apego a las historias que te hirieron porque te dan una identidad conocida. El apego al sufrimiento porque, por extraño que parezca, el sufrimiento familiar parece más cómodo que la libertad desconocida. Pero escucha esto con el corazón abierto. El apego es la cadena más sutil que te ata al ciclo viejo. Y el despertar es justamente el proceso de deshacer esas cadenas internas. Y debe quedar claro,
El dolor no es retroceso. El dolor es transición. El dolor es travesía. El dolor es señal de que algo está saliendo. El dolor es señal de que algo está entrando. El dolor es el movimiento de lo nuevo empujando lo viejo. Y eso significa que sentir dolor durante el despertar no es fracaso, es progreso. Es tu espíritu haciéndose más grande que el espacio donde intentaste caber durante tantos años. Es tu conciencia expandiéndose más rápido de lo que tu mente puede acompañar. Es tu corazón recordando verdades que tu personalidad intentó olvidar. El dolor no te está destruyendo, te está reconstruyendo. Si estás sintiendo esto ahora, esa mezcla de dolor, claridad, resistencia y liberación, solo escribe bajito en los comentarios «Yo sigo» o «Yo avanzo», para que yo sepa que estás aquí, presente, consciente, atravesando esta parte delicada del proceso. Porque en el próximo tramo vamos a profundizar en qué hacer con ese dolor y cómo transformarlo en el combustible que te lleva al próximo nivel de tu expansión espiritual. Y ahora que comprendiste que el dolor no es retroceso sino tránsito, necesitamos entrar en una de las partes más sagradas y determinantes de todo este proceso, el protocolo del renacimiento, el momento en que dejas de resistir y comienzas a permitir. Porque renacer no es un acto de fuerza, es un acto de entrega, es aceptar que lo viejo ya no sostiene tu alma, es permitir que la nueva conciencia tome forma dentro de ti, sin intentar controlarla, modificarla, acelerar el proceso o detenerlo. Renacer es aceptación, no fuerza. Y cuando entiendes esto profundamente, algo comienza a moverse dentro de tu campo energético de una manera mucho más fluida. El primer movimiento de este protocolo es silenciar al viejo yo, y esto no significa destruir, rechazar o luchar contra quien fuiste. Significa simplemente aquietar esa voz interna que te mantiene atado a lo que ya pasó. La voz que dice, esto no va a funcionar, no cambies, mejor quédate donde estás, es muy arriesgado, esto no es para ti. Esa voz no es tu alma, es tu pasado hablando. Es la mente condicionada intentando proteger una identidad antigua que ya no sirve a tu propósito. Silenciar al viejo yo es crear un pequeño espacio de pausa, un intervalo de respiro, donde el ruido de la vieja programación pierde fuerza, y cuando ese ruido disminuye, es como si una luz suave comenzara a aparecer detrás de él, y es justamente ahí donde entra el segundo movimiento, escuchar la nueva intención, porque aunque creas que aún estás perdido, la verdad es que hay una intención nueva emergiendo dentro de ti. Una intención que no viene de la mente, viene del alma. Es esa sensación de que existe algo más, algo mayor, algo que te llama de forma silenciosa pero persistente. Es un deseo leve pero profundo de vivir algo que aún no entiendes, pero ya sientes. La nueva intención aparece como inspiración, como claridad repentina, como esa frase que surge de la nada. Creo que este es el momento. Es como si tu alma empezara a guiarte con pequeños impulsos, pequeñas percepciones, pequeñas direcciones. Y cuando aprendes a escucharla, aunque no tenga sentido, el camino empieza a abrirse. Pero solo escuchar no basta. Por eso existe el tercer movimiento, acción mínima diaria alineada. Y aquí está una de las claves más poderosas del renacimiento. No necesitas cambiar toda tu vida de una vez. Necesitas actuar un poco cada día desde ese nuevo lugar interno. La acción mínima es la forma en que le comunicas al universo. Estoy listo para avanzar. Puede ser una decisión pequeña, un ritual corto, un gesto simple, un paso suave. No importa el tamaño, importa la intención. Porque la frecuencia de lo nuevo solo se instala cuando la honras con acción. La acción mínima diaria es lo que transforma vibración en realidad. Es lo que convierte despertar en movimiento. Es lo que transforma intención en materialización. Y entonces llegamos al cuarto movimiento, el que más desafía a quien está renaciendo, soltar el control. Porque controlar es la manera más sutil de mantener vivo al viejo yo. El viejo yo quiere respuestas inmediatas, garantías, mapas completos,
caminos seguros. El yo nuevo, el yo que está emergiendo, se mueve por la fe, por la intuición, por la confianza. Soltar el control no es abandonar la vida, es permitir que Dios participe en ella, es entregar el peso que no puedes cargar, es confiar en que esa luz suave que apareció allá atrás va a guiarte incluso cuando aún no ves el próximo paso. Soltar el control, es decir, en silencio: Señor, muéstrame, estoy listo. Cuando combinas estos 4 movimientos, silenciar, escuchar, actuar y soltar, algo extraordinario comienza a suceder. Tu energía se expande, tu visión interna se amplía, tu intuición se vuelve más clara. Tu vibración empieza a cambiar y de repente te das cuenta de que estás respondiendo a la vida desde un lugar completamente diferente, más sereno, más presente, más consciente. Es el renacimiento ocurriendo en tiempo real, dentro de ti. No como una teoría bonita, sino como una realidad viva, sensible, profunda. Y lo más hermoso es que, cuando este proceso comienza, percibes que la vida empieza a cooperar contigo. Pequeños señales aparecen en tu camino para confirmar tus decisiones. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Puertas que antes estaban cerradas comienzan a entreabrirse. Personas nuevas llegan. Oportunidades empiezan a alinearse. No porque estés forzando, sino porque estás permitiendo. Y todo aquello que antes parecía imposible empieza a parecer natural, casi inevitable, porque el universo responde con precisión al estado vibracional de tu alma. Y algo muy importante sucede en esta fase. Comienzas a notar que ya no reaccionas como antes. Situaciones que antes detonaban tus emociones ahora te dejan en silencio. Cosas que antes te herían ahora te parecen claras. Palabras que antes te atrapaban ahora pasan por ti como viento. Eso es la prueba de que tu conciencia ya está tomando el mando. Ya no estás funcionando desde el viejo yo. Estás funcionando desde el alma despierta. Y todo este movimiento, ese silenciar, escuchar, actuar y soltar, te prepara para la siguiente etapa del despertar, aquella que casi nadie enseña. El momento en que el universo te prueba delicadamente para ver si realmente estás listo para vivir el nuevo ciclo. Pero antes de entrar en esa parte profunda, quiero sentir tu presencia aquí conmigo. Si algo de esto resonó en tu corazón, escribe suavemente: permito, confío o nazco, para que puedas sentir tu energía acompañándome antes de seguir hacia el próximo capítulo de esta jornada. Y ahora que ya caminamos por todo este proceso, el dolor que te despertó, la ruptura que te movió, la revelación que te iluminó, los mecanismos del universo que te mostraron el porqué de todo, las señales que aparecieron en tu camino, las decodificaciones internas que aprendiste a interpretar y el protocolo de renacimiento que activaste dentro de ti, llegamos a un momento profundamente importante de tu viaje, la conciencia de que tu renacimiento ya comenzó. Y quizá ni siquiera te diste cuenta, porque el renacimiento espiritual rara vez llega con fanfarrias o explosiones de luz. Llega como una respiración diferente, como una calma que antes no existía, como una claridad silenciosa que se instala en el fondo del pecho, como una sensación inexplicable de que estás viendo el mundo desde un lugar al que antes no tenías acceso. El renacimiento no llega gritando, llega revelando. Y quiero que notes algo que quizá pasó desapercibido. Todo lo que viviste hasta aquí, todos los dolores, todas las confusiones, todas las repeticiones, todas las sincronicidades, todos los incomodismos, todas las intuiciones, todos los encuentros que parecían aleatorios. Nada de eso fue caos, nada de eso fue castigo, nada de eso fue casualidad. Fue preparación, porque dolor, ruptura, renacimiento, es el camino que toda alma recorre cuando Dios decide activar un nuevo nivel de conciencia dentro de ella. El dolor vino primero, no para romperte, sino para avisarte. La ruptura vino después, no para destruirte, sino para liberarte. Y el renacimiento vino al final, no como recompensa,
sino como consecuencia natural de todo lo que permitiste que la conciencia iluminara. Renacer no es empezar una vida nueva. Renacer es comenzar a vivir desde tu alma. Es permitir que tu espíritu, y no tu miedo, guíe tus decisiones. Es sentir a Dios moviéndose dentro de ti, no como una creencia distante, sino como una presencia constante, una vibración suave, una luz que a veces no ves, pero siempre sientes. ¿Y sabes por qué sientes este llamado tan fuerte ahora? Porque hubo un momento, quizá en el silencio de la madrugada, quizá durante una oración sencilla, quizá en un instante de cansancio profundo, en el que tu conciencia, incluso sin palabras, rechazó vivir el ciclo antiguo. Y fue exactamente ahí donde tu renacimiento comenzó. Cuando dijiste «basta» sin decirlo. Cuando te diste cuenta de que ya no cabías en lo que tolerabas. Cuando decidiste incluso en silencio que necesitabas algo mayor, algo más verdadero, algo que conversara con tu alma. Ese fue el instante exacto en que Dios tocó tu conciencia y empezó a moverlo todo. Y quizá aún no percibes la magnitud de eso, porque el renacimiento raramente parece renacimiento al principio. A veces parece pérdida, a veces parece confusión, a veces parece soledad, pero en realidad es expansión, es transición, es el espíritu haciendo espacio para la verdad. Es el universo reorganizando tu vida para alinear todo a tu nueva vibración. Y quiero que entiendas algo muy profundo. Ya no eres la misma persona que eras cuando comenzaste este video. No estás escuchando esto por casualidad. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque ya entraste en el portal de tu propio renacimiento espiritual y ahora estás caminando conscientemente por él. Y eso significa que de aquí en adelante, tu vida va a comenzar a responder a tu nuevo estado de ser. Llegarán personas nuevas, oportunidades que antes no aparecían, surgirán, caminos que parecían cerrados se abrirán, y, sobre todo, comenzarás a sentir que tu alma está guiando tus pasos con más claridad, más suavidad, más presencia. Y hay algo que necesitas saber, porque nadie habla sobre esto. Después del despertar, existe una prueba silenciosa, no una prueba de sufrimiento, sino una prueba de confirmación vibracional. Un momento en el que el universo observa, con amor, no con juicio, si estás listo para vivir aquello que tu alma ya pidió. De eso hablaremos en el próximo video, lo que sucede después del despertar, cuando el universo empieza a alinearte con caminos que antes ni siquiera podías imaginar. Pero antes de seguir juntos hacia esta próxima etapa, quiero sentir tu energía aquí conmigo. Si algo dentro de ti reconoció esta verdad, si sentiste en algún momento que este mensaje estaba hablando directamente a tu espíritu, entonces escribe, con tu alma, la frase «Yo rompo el ciclo». Esa es tu declaración vibracional de renacimiento. Si este mensaje tocó tu alma de alguna manera, si sentiste que Dios, el universo o tu propia conciencia te estaban hablando a través de estas palabras, entonces te invito a formar parte de esta comunidad despertando junto conmigo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún mensaje, ninguna guía y ninguna revelación que puede llegar exactamente en el momento en que más la necesitas. Y si llegaste hasta aquí, hasta este punto del video, quiero que escribas en los comentarios: «Estoy renaciendo». Quiero leer tu presencia, sentir tu energía y orar por ti. Tu comentario no es solo un texto, es un acto de intención espiritual. Deja tu like si este video resonó contigo. Eso hace que YouTube lo muestre a otras personas que, igual que tú, están despertando y buscando respuestas. Y ahora, no detengas este proceso aquí. Elige el video que aparece en tu pantalla en este momento, porque es la continuación natural de todo lo que sentiste hoy. Tu despertar no termina aquí, apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Tu renacimiento ya está en marcha.